Ya, buenos días estudiantes del octavo año básico. Hoy vamos a comenzar con la clase de lengua y literatura. Vamos a compartir pantalla. Ya, y vamos a comenzar con nuestro clase. ¿Se ve? Sí, profesora. Sí. Ya. Sí. Ya, ok. Nuestro objetivo es confeccionar distintos tipos de fichas para investigar un tema. Y el título de la clase es confeccionar fichas para investigar. ¿Ya? ¿Ustedes saben hacer fichas? ¿Alguna vez han hecho alguna ficha? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Se acuerda más o menos de cómo es? Sí. No, ¿Sí? Yo no. un poco nomás. Ya. Yo les voy a mostrar ahora una fotografía, una imagen. Pareció ¿Qué es eso, lo que estamos viendo ahí? una imagen. Ya, ¿una imagen de qué? De un hombre en una biblioteca. De un hombre en una biblioteca. ¿Y qué está haciendo ese hombre en la biblioteca? Buscando libros. Buscando libros. Buscando libros. ¿Para qué creen ustedes que sirven las bibliotecas? Para Para buscar leer. información y Buscar leer. Para buscar información y leer, leer. dijo la Carol también, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Lo que ustedes están viendo acá es una pintura que se llama El ratón de biblioteca, realizada por Carl Spinway en el año 1800. Y él nace en el año 1805 y muere en el año 1885. ¿Por qué se le llamará el ratón de biblioteca? Porque pasaba en la biblioteca leyendo y... ¿O no? Ya, bien. ¿Quién más tiene otra idea de por qué se le llama ratón de biblioteca? Porque se escondían los libros. Ya. ¿Qué más? ¿Por qué más se le podrá decir ratón de biblioteca? Porque se devoraba los libros, ¿cierto? Las personas que están en la biblioteca son las personas que metafóricamente nosotros podríamos decir se devoran los libros, les gusta la lectura, les gusta investigar, ¿cierto? Entonces, antes, ¿cierto? Se utilizaba la biblioteca o el libro para poder investigar acerca de un tema, acerca de algo noticioso, acerca de ciencia, de arte, de pintura, de cine, etcétera. Había que recurrir, ¿cierto?, a los libros para poder saber acerca de ese tema. Hoy en día, ¿piensan ustedes que la búsqueda de información es igual? No. No. Ya voy a ir preguntando de a uno. Zacarías, ¿tú piensas que la búsqueda de información hoy en día es igual a como lo muestra la fotografía? No, ¿Por qué? porque ahora a veces los libros o las cosas que son de la biblioteca se pueden encontrar por el mismo internet. Ok, Simón, Iba a decir lo mismo. ¿cómo? Que ahora todo se puede encontrar lo mismo que antes, se puede encontrar por internet. ¿Ya? Carol, ¿Cuál fue la pregunta, profesora? Perdón. que si ahora la búsqueda de información es igual a como se mostraba ahí en la fotografía. Ah, no, no es igual, ya que ahí, bueno, Por- no sale la misma información que sale en internet. Una hora, como por ejemplo, busca algo y aparece así al instante. Antes uno tenía que buscar como parte por parte en los libros y así, no va a ser lo mismo. Ya, muy bien, Carol. Nicole, Nicole, No es igual, ¿por qué? porque
Mm, Ay, se me olvidó. ¿Cómo? ¿Qué? Se me olvidó qué quería decir. No, pues ya, arme la idea de nuevo porque tiene que participar en la clase. ¿Por qué no es igual, Nicole? ¿Ah? Sofía. No es igual porque ahora uno puede buscar la respuesta por internet y salen más respuestas. Ya, exacto. Y como decía la Carol, es más instantáneo, es mucho más rápido. Muy bien. Entonces, nosotros, buenos días, Sebastián, vamos a confeccionar fichas. Buenos días, Pero tía. para poder confeccionarlas tenemos que ver o saber cómo se confeccionan o qué tipos de fichas existen. Entonces, vamos a ver los tipos de fichas que existen, ¿ya? Tenemos las fichas bibliográficas, ¿cierto? En donde dice, este libro incluye una introducción al texto escrita por el traductor Armando Roa Vial, en la que se incluye una nota a la obra, notas históricas y sobre la religiosidad anglosajona. Incluye la versión completa de Beowulf y algunas poesías anglosajonas. Entonces, ¿de qué se trata la ficha bibliográfica? De una introducción de texto que incluye una nota a la obra. Ya, la bibliográfica nos explica o nos comenta sobre la obra de la cual se está haciendo la investigación, ¿ya? Y también nos explica acerca del tema. Por ejemplo, el tema acá es Beowulf y otras lecturas anglosajonas. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la ficha bibliográfica? Es una introducción, una explicación acerca de este tema y además nos habla acerca de la historia sobre la religiosidad anglosajona. Ya, esa es una. Después tenemos el resumen. ¿Ya? Entonces, acá nos hace un resumen, ¿cierto?, sobre la presentación del tema. Dice, el vigía lleva a Beowulf frente al rey Otajor, al gran salón, bla, 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 ¿cierto? ¿Para qué la vamos a leer toda? Entonces, el resumen, ¿cierto?, es donde yo acoto todo lo que yo quiero investigar acerca de ese libro, o lo que dice el libro, ¿cierto? Entonces, yo hago un resumen. Luego viene una cita. La cita es, esto es la cita, esto es, en donde usted escribe de manera textual alguna parte del libro. ¿Ya? Entonces usted escribe de manera textual una parte del libro, pero tiene que poner en qué página se encuentra esa cita. ¿Ya? Y entre comillas, para que se sepa que eso no es algo suyo, sino que estaba dentro del libro. Entonces tenemos que dentro de una ficha hay que escribir una bibliografía, hay que hacer un resumen, hay que tener una cita, ¿cierto? Tiene que tener un parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Es en donde el autor explica
que para los anglosajones el honor se puede ganar de dos maneras, en el campo de batalla y siendo fiel a su familia y pueblo. La lealtad se presenta como la base del honor. ¿Ya? ¿Dónde aparece eso? En la página 21. Entonces, tenemos que, espérenme un poquito. Entonces tenemos que, dentro de una ficha, o para realizar una ficha, tenemos que tener ciertos elementos. ¿Cuáles eran los elementos que había que tiene que tener una ficha? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener una ficha? El anónimo, Un tema. Esperen, que está un poco lento esto. Está un poco lento esto. Espérenme un poquito. Ay, ay, ay. Ahí sí. Que voy a tener que formatear mi computador porque está un poquito lento. ¿Un anónimo había que tener? No. Bibliografía era. Ya, muy bien. La vamos a anotar al tiro. ¿Qué más, Simón? No me acuerdo mucho. Después de la bibliografía, ¿qué venía? ¿El resumen? No. Ya, muy bien. Después. ¿Qué más? Un tema. ¿Un tema? Tenía que tener un tema. No me acuerdo mucho del nombre. Una. ¿Qué tenía que tener? Una cita. Entonces exacto. Entonces teníamos que. Voy a poner la fecha. Ya. Estábamos viendo las fichas, ¿cierto? Las fichas tenían que tener ciertos elementos. Y dentro de esos elementos tenía que tener, bibliografía, tenía que tener un resumen, tenía que tener una cita, tenía que tener un parafraseo, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, supongo que sí. Ya. No me ¿Qué acordaba. era la bibliografía? La bibliografía es el estudio, descripción y clasificación de un tema. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, tía. ¿Sí? Mm. Como por ejemplo,
el autor, el año de publicación del libro, el título de trabajo, la edición, editorial, etcétera. Ya, el resumen. ¿Qué teníamos que escribir en el resumen? ¿Qué teníamos que escribir en el resumen? Una síntesis de la presentación. Una síntesis del tema a presentar o investigar. ¿Cierto? Después, una cita. ¿Qué era la cita? ¿Qué es una cita? Donde se sacan como fragmentos o ideas del texto. Ya, son fragmentos textuales. Sí. Fragmentos textuales del libro, ¿cierto? Son fragmentos textuales del libro y se tiene que indicar la página de donde se obtuvo, ¿cierto? O sea, no es algo propio, sino que nosotros estamos como pidiéndole prestado al libro esa cita, esa parte del texto que nosotros queremos nombrar tal cual como sale ahí. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es la explicación con palabras propias, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Concepto de honor en la cultura anglosajona. Entonces, la persona que hizo esto va a explicar con sus palabras lo que el autor quiere decir. Entonces, según la persona que hizo este parafraseo, el autor explica que para los anglosajones el honor se puede ganar de dos maneras: en el campo de batalla y siendo fiel a su familia y pueblo. La lealtad se presenta como la base del honor. Eso es el parafraseo, cuando nosotros explicamos con nuestras palabras lo que quiere decir el autor. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, tía. Ya. Entonces, esto es lo que tiene que tener una ficha. Tiene que tener una bibliografía, que es donde nosotros explicamos de dónde sacamos el libro, cuál es su edición, hacemos una breve descripción, ¿cierto?, del libro, ponemos el autor, el año, el título, la edición, etcétera. Luego tiene que tener un resumen, que es una síntesis del tema que yo estoy investigando. Tiene que tener citas, que son fragmentos textuales del libro, y se indica el número de la página desde donde yo lo obtuve. Puede tener varias citas, no solamente una. La cita uno la saca del libro cuando a uno le parece interesante y que nos puede servir para poder explicar de mejor manera lo que quiere decir el autor. Y el parafraseo es la explicación con palabras propias.
sobre un tema. ¿Ya? Eso es el parafraseo. Explicación con palabras propias sobre un tema. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los pasos que ustedes tienen que hacer para poder investigar y buscar información? Pasos para investigar. Súper importante, definir el tema. Si yo no tengo claro cuál es el tema que yo quiero investigar, difícilmente voy a poder comenzar a investigar acerca de algo. Tengo que tener claro qué es lo que quiero investigar. Luego, recopilar y seleccionar información. La información más relevante acerca de lo que yo quiero mostrar, porque de un tema podemos obtener millones de información, pero tenemos que empezar a acotarla, a achicarla en relación a lo que yo quiero que se sepa de ese tema. Confeccionar fichas con datos relevantes acerca del tema del cual yo estoy investigando. Organizar información y presentar la información. Esos son los pasos que se deben seguir para investigar un tema. Organizar la información, o sea, ordenarla. Ya, no poner información para que la ficha esté más llena. No, tenemos que organizarla para que se vea mucho mejor presentada. ¿Ya? Y confeccionar las fichas con los datos relevantes, que era lo que yo les decía acá, que tenemos que empezar a seleccionar la información que ustedes crean que es pertinente, que la persona que va a leer sepa. ¿Estamos bien? Sí, tía. Ya. Buscar información. Una vez que usted ya tenga definido su tema, acotarlo para tu investigación. O sea, por ejemplo, el universo. El universo es una palabra muy amplia. Por lo tanto, si usted ya dice ya el universo, busca un tema relacionado con el universo, que puede ser, por ejemplo, los meteoritos. Ese es un tema acotado, porque de un tema macro, que es grande, lo minimicé a un solo tema. ¿Ya? Entonces, yo dije el universo, pero del universo voy a investigar acerca de los meteoritos. Y ya ahí la información se me va acortando, ¿cierto? Se me va acotando. Y para ello yo tengo que recurrir a fuentes de información que me expliquen qué son los meteoritos, cómo están formados los meteoritos, etc. Ahora, si yo dije los meteoritos, tengo que ver qué es lo que yo quiero que se sepa acerca de los meteoritos. Cómo nacen, dónde están, de qué están formados, cuántos años pueden estar en el espacio, etc. Existen numerosas fuentes de información, entre ellas las más importantes son fuentes impresas, que son los libros, las enciclopedias, diccionarios, revistas, diarios, ¿cierto? Las fuentes no impresas, que son los sitios web, las enciclopedias, los diarios, revistas en línea, o sea, es decir, todo lo que está en línea y todo lo que nosotros también podemos ir a visitar como centros culturales y museos. Las fuentes audiovisuales, televisión, radio, fotografía, documentales, películas, diapositivas, entre otras, y las referencias, que son los ficheros y catálogos, testimonios de expertos, entrevistas u otras fuentes. Importante aprenderse esto, que puede salir en una prueba, ¿ya? Yo les puedo preguntar, nómbreme una fuente impresa, nómbreme una fuente no impresa, fuentes audiovisuales y referencias. ¿Ya? Entonces tenemos 4 tipos de fuentes de donde yo puedo sacar información. O sea, es un mundo muy amplio para nosotros poder obtener información acerca de un tema. Seleccionar la información. ¿A qué me refiero?
Para seleccionar la información adecuada para tu investigación, tienes que considerar 3 criterios básicos: relevancia, suficiencia y confiabilidad. Cuando hablamos de suficiencia, nos referimos a si existe mucha información acerca del tema, porque si encontramos poca información, a lo mejor no nos va a servir tanto, porque además tenemos que ver si esta información que yo encontré es confiable. ¿Qué significa que sea confiable? Que si acaso se ha hecho una prueba, ¿cierto?, acerca de que esa información es verdadera. Si tiene, no sé, pues si se sacó a través de la observación, de material, etcétera. Tenemos que ver la confiabilidad, porque ahora ustedes saben que existen las fake news, que son informaciones que son falsas. Por eso hay que corroborar la información. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo relevancia, me tengo que hacer las siguientes preguntas. ¿La información que encontré es útil para mi tema? ¿Es pertinente para lo que quiero mostrar del tema? ¿La información trata un aspecto central del tema? ¿La información es adecuada para mi propósito? Suficiencia. ¿La información tiene un nivel de claridad y profundidad adecuada? ¿Entiendo con facilidad lo que quiere decir? Y la confiabilidad, ¿la información es válida, está actualizada, es una fuente confiable o reconocida? ¿Ya? Esas son las preguntas que ustedes se tienen que realizar para ver la relevancia del tema, la suficiencia del tema y la confiabilidad del tema. ¿Ya? ¿Una duda? ¿No? Ya. Entonces, ¿cuál es la tarea que usted tiene que hacer? Tiene que confeccionar fichas sobre un tema en específico, ¿ya? Entonces, actividad. Evaluada. ¿Ya? Actividad evaluada. Entonces, investigar sobre un tema libre, el que usted quiera, ¿ya? Investigar sobre un tema, ¿cierto? Y confeccionar fichas en donde tengan bibliografía, cita, parafraseo, resumen. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, esta es la actividad evaluada. Investigar sobre un tema y confeccionar fichas, donde tienen que haber fichas bibliográficas, fichas con citas, ficha con parafraseo y ficha con resumen. Recuerde que cuando usted cita, tiene que poner el tema. El tema, por ejemplo, tema. ¿De qué están hechos los meteoritos?
Ese es el tema. No el tema a investigar, es como un subtema. Y desde ese tema, usted hace la cita. Entonces usted dice cita y escribe textual como sale en el libro y pone página 91. ¿Ya? En el parafraseo, usted está viendo dentro de lo que son los meteoritos otro tema. Entonces usted pone aquí tema. ¿Qué otro tema podemos decir de los meteoritos? Ya, ¿cómo se mueven? Movilidad. Movilidad de los meteoritos. Entonces usted pone acá, según el autor, y ahí empieza a escribir una explicación con sus palabras, no con lo que dice el autor. Usted va a explicar con sus palabras lo que dice el autor acerca de la movilidad de los meteoritos. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Sí, y un resumen. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces, hoy día estamos a 24 de mayo, ¿cierto? Entonces, la entrega es para el viernes 24, 25, 26, 27, 28 de mayo. Fotografía al correo institucional. Por favor, las fotografías claritas cuando las saquen y derechitas, ¿ya? Y en el asunto poner, fichas de lengua y literatura, por favor, porque a veces me mandan las fotos de las páginas del libro y no le ponen de qué página es. Tienen que poner, ¿ya? Entonces, ¿se entiende lo que tienen que hacer? Sí, tía. Sí. ¿Cuántas fichas tienen que hacer? 4. 4. Muy bien. 4 fichas. Ahora, obviamente, si la investigación o el tema da para más fichas, obviamente que tiene que hacer más fichas. ¿Entendido? Sí, Sí. profesora. Sí, Sí. eso para el día viernes. Me lo tienen que enviar al correo las fotografías. Y ya, eso es lo que tenemos que hacer. Voy a detener la grabación, ¿ya?